Gloria a Dios. Vamos a buscar en Hechos capítulo 4, versículo 10. Hechos 4, 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que tu espíritu fluya, Señor, en medio de nosotros. Nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este versículo es parte de un discurso de Pedro ante el Sanedrín. Pedro y Lucas, me parece, habían sido arrestados, encarcelados por haber sanado a un paralítico después de la muerte de Jesús. Los sacerdotes, los fariseos, estaban incómodos con la conducta de ellos porque justamente la crucifixión del Señor Jesús se da en una manera, como una forma de parar esta doctrina que se estaba desempeñando en Jerusalén, y ellos pensaban que crucificándolo, pues los demás se iban a callar o por lo menos iban a tener temor de decir las cosas del Evangelio. Entonces aquí dice la palabra que Pedro empieza a hablar. Hay una versión que dice que estaba lleno del Espíritu. Situación necesaria para que él pudiera hacerlo de esa manera. No era fácil, ¿sí? No es fácil cuando ya se ha crucificado una persona, uno seguir hablando como si nada estuviera pasando. La situación era que Pedro estaba lleno del Espíritu y les habla con mucha tranquilidad y firmeza y les dice, déjenme decirles, o como decir también, sí, estamos haciendo todo esto en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero que el Señor levantó de entre los muertos. Él lo habla con toda la confianza, subrayando el poder del Señor para sanar y sobre todo para la salvación, ¿sí? Acuérdese que todo el Evangelio se enfoca en esto, ¿sí? Es decir, Pedro estaba diciéndole a la gente que oía que solamente a través del nombre de Jesús se podía encontrar la salvación. Como nosotros somos una iglesia que procura parecerse al modelo real, al modelo antiguo, es necesario que yo le diga a usted y que usted le diga a quien tiene alrededor o que usted tenga en su mente que la iglesia a la cual nosotros asistimos o que la práctica de fe que nosotros estamos desarrollando no es un mecanismo más, porque a veces la gente piensa, no es que a mí me funciona creer en el Señor, ¿sí? A unos les funciona ir a la iglesia cristiana, a otros les funciona ir a la iglesia tal, a otros les funciona otro tipo de prácticas, ¿sí? La meditación, no sé qué, y hay muchas formas supuestamente en que la gente quiere solucionar, ¿sí? ¿Qué les estaba diciendo Pedro aquí? Aunque ustedes levanten otras doctrinas, déjenme decirles que la única vía para la salvación es Jesucristo, ¿sí? En la vida de pronto se pueden encontrar otros métodos para solucionar otro tipo de situaciones psicológicas, naturales e incluso físicas, pero la salvación solamente la da el Señor. Entonces, ¿por qué se habla de esto? Porque la gente quiere tocar o coger la parte que le, entre comillas, sirve de Dios. Y usted, los que estuvieron en el anterior culto, recordarán que hablábamos un poco de este tema, refiriéndonos a que nosotros no podemos acercarnos al Señor
por la necesidad. Ese es un primer paso, pero eso tiene que ir quedando atrás. La razón por la que usted se acerca al Señor es por amor a Él, porque lo quiere servir, porque lo quiere conocer. Si usted se acerca al Señor solamente por lo que necesita hoy, ¿sí? Va a llegar un punto en su vida de fe que la fe que usted tiene no va a poder trascender ciertos límites y por lo tanto no va a poder ver unas manifestaciones que son superiores a lo que este tipo de práctica conlleva, ¿sí? Entonces, como les decía yo la otra vez, mi papel o mi rol en esto es que yo a usted los incomode, los mueva, no sé, los inquiete, para que usted salga de la mentalidad escasa que tienen del Señor, ¿sí? O sea, el cristianismo, como lo llama aquí, porque aquí dice, y ahí se formaron los primeros cristianos, cuando Cristo muere y empiezan los discípulos a evangelizar. El cristianismo no es una alternativa más, es la única vía para que su alma sea salvada y es la única vía para que usted encuentre, para que usted se conecte con la esfera espiritual en la que usted fue creado. ¿Sí? ¿Se entiende este tema? ¿Sí? Por lo tanto, para usted no es opcional, o sea, para nadie es opcional. O sea, nadie debería, bajo este entendimiento, nadie debería darse el lujo de rechazar al Señor. ¿Que lo hacen? Sí. ¿Qué pierden? Empezando por la salvación y de ahí para adelante, muchas cosas más. Pero en teoría no se podría. O sea, el encuentro que nosotros tenemos con el Señor es el encuentro con nuestro Creador. Por eso cuando, no sé si usted ha mirado o leído en la palabra, cuando se habla del Señor, una de las formas a las cuales se refiere a Él es al Creador de todo, ¿sí? Y usted sabe que en la palabra encontramos un montón, se mencionan muchos dioses, en la actualidad se mencionan muchos dioses, ¿sí? Y cuando hablamos del Dios de Israel, es el Dios que creó todo, es el Dios único, por eso lo llama así, ¿sí? El que tiene la potestad. Entonces, la interacción del creyente con Dios debe ser en ese entendimiento de que no hay ninguna otra alternativa, de que usted no debería darse el lujo de elegir. Yo sé que el Señor a cada uno le dio la libertad de elegir y usted tiene la libertad de elegir y usted hoy eligió venir aquí, ¿sí? Pero bajo este principio de esta palabra, uno no debería tener la posibilidad de elegir algo que es tu naturaleza, prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy hablando de este tema? Estoy, digamos, haciendo una pequeña introducción con lo que Pedro estaba hablando, porque Pedro les resalta acerca de la salvación. ¿Qué tenía que ver esto con la problemática? Aparentemente nada. Pero ¿sabe qué tenía que ver? Con el cierre de la mente de la gente que criticaba la doctrina de Jesús. Es como decir, si esto lo pudiéramos de pronto ilustrar de alguna manera, es como si Pedro, con sus palabras, le estuviera dando golpes a la mentalidad de ellos, ¿sí? Justo lo que ellos no querían oír porque les perturbaba la temática, ¿sí? Entonces, es como un enfrentamiento, prácticamente como si se estuvieran enfrentando casi físicamente. Por eso es que ellos ni en la cárcel, los unos lo meten a la cárcel, a Pedro y a Lucas, y Pedro habla de esta manera, siendo tajante y golpeando el orgullo de estos personajes, simplemente por el rechazo. ¿Y qué es lo que Pedro desnuda aquí? El rechazo que ellos tenían por la doctrina del Señor, que aparentemente esto pasó en ese momento y con lo de Cristo, ¿sí? Pero acuérdese que cada vez que usted murmura de la palabra, que usted rechaza la palabra que se le está rechazando el Evangelio, ¿sí? Si usted rechaza la palabra que oye hoy, por ejemplo, por eso es que es bueno que usted estudie y lea la palabra, para que usted se dé cuenta de que aquí no se habla sino
lo que está escrito. Y se procura pegarse lo más posible a la escritura, no salirse, para que se conserve esa esencia, ¿sí? Para que sea algo fiable para ustedes. Entonces, si les puedo decir algo, es que ustedes tienen una, una garantía, se puede decir así, de que esto es estrictamente la palabra, y lo comprobarán los que conozcan la palabra. Los que no, pues tienen dos opciones: dudar y murmurar, o confiar en lo que se les está diciendo y creerlo, ¿sí? Que cuando usted estudia y conoce la palabra es como afirmar el conocimiento, afirmar su raíz en el Señor. Entonces, el rechazo, ¿sí? Si usted quiere en su vida que pase algo importante de parte del Señor, una manifestación poderosa de Dios, lo primero es que empiece por tenerle importancia a la palabra, entendiendo que quien le habla es el Señor, ¿sí? Entendiendo que las temáticas son para usted, no son para otra persona que está al lado suyo, ¿sí? Y de ahí aceptarla, acatarla. Porque si no, mire, uno es fácil decir, no, es que esos fariseos, lo que sea, ¿sí? O estos sacerdotes. Es sencillo decir, ah, no, sí, ellos estaban rechazando, pero es que a veces la gente, el fariseo está aquí metido, ¿sí? Porque vienen, porque lo que les decía la otra vez, el Señor ha mostrado que hay gente que está aquí, pero está contendiendo con la palabra, contendiendo con la autoridad que el Señor les ha puesto. ¿Y para quién es quién se perjudica, digamos? Ustedes, ¿sí? El que no recibe. ¿Cómo se manifiesta esto? Se manifiesta en que la mentalidad que tú tienes queda muy similar a la mentalidad con la que llegaste. Entonces, si usted quiere saber si ha pasado algo, piense en cuántos cambios acá en sus ideas y en sus costumbres ha tenido. ¿Qué ha dejado, qué ha cambiado en usted a partir de que la palabra entra? ¿Sí? Porque lo de la mente se nota, como yo les decía aquella vez, aquella predicación, la anterior, ¿sí? Se nota, y el problema es que esto sale generalmente por medio de la boca. Por eso, si usted se da cuenta, quien rechaza la palabra es la persona que dice, a mí no me parece, y que está profiriendo palabras en contra de lo que se habla, de lo que se predica. Entonces, ese es el primer paso para su salvación y para que el poder del Señor se mueva en tu vida. Entonces, cada quien está a cargo de controlar ese aspecto, ¿sí? Mire, el Señor a nosotros nos dio facultades. Una de ellas es el de decidir, la facultad de decidir, o lo que llamamos libre albedrío, ¿sí? O la toma libre de decisiones. Y usted también tiene la facultad de tomar el dominio y el control de usted mismo. A eso se le llama dominio propio, ¿sí? En la palabra. O sea, usted está en la facultad de decir, voy a aceptar o voy a rechazar. Porque la gente a veces piensa, no, es que no sé por qué, pero no puedo aceptar lo que escucho. No sé por qué siento que estoy contendiendo y no depende de mí. Y no quisiera, a veces la gente en ocasiones, tener ese tropiezo para avanzar, ¿sí? Pero déjeme enseñarle que es su decisión, ¿sí? Que es un acto de fe, inclusive una declaración. Que usted esté escuchando la palabra y diga, Señor, me cuesta, estoy contendiendo, mi alma está contendiendo, pero yo la recibo. En el nombre de Jesús recibo esta palabra para mí, para que el poder del Señor entre. Entonces, Pedro les estaba hablando a personas así, de mente cerrada. No había opción para ellos. Y por eso causaba tanta molestia. Y por eso la palabra que uno enseña, a algunos les cuesta tanto trabajo y causa tanta molestia, ¿sí? Si le sirve de algo, cuando usted sienta fastidio, molestia, incomodidad con lo que se está predicando, también le sirve para darse cuenta en qué estado está el corazón suyo, qué tan receptivo está, ¿sí? Porque al final la idea es que usted está aquí para que lo que escucha le sirva, creo yo. O hay alguien que viene a pasar el rato, a dormirse,
a perder el tiempo? No creo, ¿sí? Y si fuera así, o si viene por acompañar al otro, o si viene por cumplirle al familiar, ya de una vez yo le puedo decir, retírese, ¿sí? La gente que está aquí es la gente que le sirve el Evangelio, la gente que le ha servido caminar en la fe, ¿sí? Entonces, discúlpeme si de pronto soy molesta, pero es para que usted se mueva a creer, ¿sí? O sea, es moverle el piso a usted para que usted se dé cuenta de que sí es con usted. A quien yo le estoy hablando es a los que están aquí, ¿sí? Y entonces Pedro hablaba de esa manera. Entonces, si Pedro hablaba de esa manera, pues yo puedo hablar de esa manera también, con énfasis, con denuedo, ¿sí? Con la tranquilidad, porque esto se puede entender como que no, pues se siente que está allá en el pedestal, pero no es eso, es la confianza de la verdad que yo tengo, ¿sí? Es la confianza de la verdad de lo que yo le estoy exponiendo, como cuando uno tiene un producto, que vende un producto tan verídico, tan real, ¿sí? Que uno no tiene miedo a hacer, eh, a mover la expectativa de la gente o a generar esa expectativa. Entonces, eso se desea o eso se espera que pase con usted, que se le mueva la expectativa, que usted diga, a ver, si esto es para mí, ¿sabes qué, Señor? A mí que me está costando, que le doy poca importancia a esto que me dicen, Señor, voy a recibir esta palabra, en el nombre de Jesús la recibo. Y todo pensamiento que esté rechazando, por eso dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y todo pensamiento que esté rechazando lo que oigo, lo mando a callar, lo apago. Todo argumento que se levante en su alma, en su vida, en su mente, en su corazón, para no recibir la palabra, a la luz de esto, usted debería mandarlo a callar, ¿sí? Mire que aquí también cuando la gente no recibe a quien le habla a la persona, porque es que el Señor utiliza este modelo que le vamos a hacer, ¿sí? Si el Señor estuviera por la vida pareciéndosele a la gente y hablándole directamente, pues sería distinto. Pero el Señor delegó sacerdocio para que le hable. Entonces, si usted contiende con el sacerdocio, está cerrando la posibilidad a que el Señor te hable, ¿sí? Y yo, pues, eh, se lo digo con la esperanza de que usted la coja por donde es para bien, para beneficio suyo, para que usted salga de esas mentalidades que le son un tropiezo para avanzar en su fe, o que le fueron un tropiezo, ¿sí? Porque aquí hay gente que estuvo, que frenó y que está intentando seguir, por ejemplo, que ya le habían hablado, pero que no han podido y que están intentando seguir. Entonces haga de cuenta que vamos subiendo una trocha y que yo voy atrás empujándole y diciéndole, avance, 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 porque es necesario que tú avances, ¿sí? Es necesario que tú veas otras formas, que las cosas del principio pasen a ser pasos que quedaron atrás, ¿sí? No sé si estoy siendo clara, ¿sí? Que lo que antes era su problema, su situación de incapacidad, que va quedando atrás y usted va mirando adelante nuevos retos, pero ya con un bagaje de conocimiento, de experiencia en el Señor, ¿sí? Que le permite tener nuevas expectativas, esperar mucho más de Él y lo más importante, dejar que el poder de su Espíritu se manifieste. Que la salvación de Cristo sea un hecho en su vida, porque sí se puede llegar a perder la salvación, ¿sí? Que sea un hecho, que eso esté garantizado, que usted esté, como dicen algunos, arraigado en el Evangelio, en Cristo, que esté usted cogido de Cristo, ¿sí? La fe cambia, la contextura de la persona cambia. Y esto se nota, como les dije hace un momento,
principalmente las formas de hablar, ¿sí? Porque usted sabe que la boca es como la ventana o la manera en cómo sale todo lo que tú tienes dentro. Entonces, por eso las críticas, ¿sí? Por eso uno lo ve, o sea, los comentarios, las murmuraciones, el a mí me parece que, todas estas cosas son tu mentalidad. Entonces, Pedro pues les estaba dando garrote o les estaba dando palo ahí a la mentalidad de ellos. Es como decir, les molesta, pues más les va a molestar con esto que les digo. Les incomoda, pues entonces aquí se las pongo. Que estoy en la cárcel, me vale nada. A él no le importaba eso, porque estaba lleno del Espíritu, él estaba convencido. Y así comienza, ¿sí? Hablando de que es la única forma. Si usted no tiene el entendimiento hasta donde lleva de camino en la fe, que esta es su única alternativa para su salvación, si usted piensa que hay gente que piensa así, que las religiones todas buscan acercarse a Dios, a un ser supremo, eh, y que todas son buenas. Yo he escuchado esos comentarios. Todas tienen algo bueno, todas las religiones tienen algo bueno, o todas las prácticas que alimenten tu espíritu. Escuché a alguien por ahí que decía, si a ti te funciona está bien, no. Y si no te gusta oírlo, lo siento mucho, ¿sí? Pero hay un único camino para llegar al cielo y ese es el nombre de Jesucristo y por eso Pedro hablaba de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, así se presenta Pedro en este discurso, ¿qué se puede decir? Como cierta discusión que había entre ellos, ¿sí? Y le dicen que con qué potestad hacía esto. Entonces él les dice, en el nombre de quien ustedes crucificaron, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Eh, y mire, entonces, por qué se presenta todo este problema? Era porque habían sanado un paralítico. Y entonces les dice Pedro, ustedes pueden, parafraseando, ustedes pueden decir lo que quieran, pero este hombre, la realidad, lo que se impone aquí es que este hombre antes no podía caminar y ahora puede caminar. Y si usted le pregunta a esa persona si es sana doctrina o no es sana doctrina, eh, si son fuerzas ocultas o no, no le importa, ¿sí? Ahí hay un pasaje de otro milagro que hace el Señor y le dice, ¿quién fue el que hizo esto? Yo no sé, yo lo único que sé fue que me sanó, es todo lo que me importa. Entonces, todo esto se presenta por ese problema y Pedro les dice, este está sano delante de ustedes. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y en la otra versión dice, déjenme decirles claramente tanto a ustedes como al pueblo de Israel que fue sanado por el poder de Cristo a quien ustedes crucificaron. O sea, ¿qué importa al final? ¿Sí? Porque mire, en estas cosas también entre cristianos o entre creyentes o entre doctrinas, entre iglesias hay eh, como ciertas discusiones. ¿A usted qué le importa de todo esto? Que el poder se esté manifestando. Y si usted el Señor lo ha liberado, ¿qué le importa lo demás? ¿Sí? Si a usted el Señor lo alimenta con la palabra, ¿qué le importa quién le hable? Si al final el alimento le está llegando, ¿sí? Mire, esto se lo digo para que usted cambie acá, mejor haga un poco de silencio y reciba lo que le sirve, ¿sí? Que retenga lo bueno que le está dando el Señor. Porque uno desde acá atrás, uno se desespera. Yo siento eso a veces, o sea, como que uno se desespera porque uno está dándole, mejor dicho, las herramientas, los recursos, oro se está impartiendo aquí. No porque yo hable, sino porque es la palabra, ¿sí? Y la, y la gente no la coge. Entonces me desespero, yo me desespero porque uno dice,
¿Cómo hago para que lo noten? ¿Cómo hago yo para que tú notes que esto es todo lo que tú necesitas? Hasta para tus problemas más elementales. Entienda eso. Esto es para todo. Porque la fe, como le dije una vez, es desde lo elemental. ¿Sí? Haga de cuenta un niño empezando a caminar. ¿Qué técnica de qué? Nada, ¿sí? Ahí uno va y entonces la fe es igual. Y entonces a ti, ¿para qué te sirve lo que estás oyendo? Atesóralo. Lo vas a necesitar, lo estás necesitando, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, el afán, digamos, es a que usted valore lo que le está pasando aquí enfrente de sus narices, perdón, que suena fea la expresión, pero enfrente suyo, ¿sí? Valore lo que está pasando. Porque cuando el Señor haga un milagro, cuando el Señor manifieste su poder, haga su obra, a ti no te va a quedar mente para pensar en que qué defectuoso ese lugar, que qué mal esto, que qué mal otro. La gente que actúa así, la gente que habla así, es porque no han visto una, ¿sí? Frustración. Entonces no es que a mí no me parece, porque claro, porque como a ti no te pasa nada, no tienes nada en que poner tu mente, pero la idea es que a ti te ocurra, ¿sí? Que a ti se te mueva el espíritu. Y yo no sé si de pronto le cae mal lo que le digo, pero el Señor anhela que tú lo veas. ¿O por qué tú estás aquí? ¿Sí? Es decir, la iglesia es para dar testimonio del poder del Señor. Para eso estamos reunidos, o para eso el Señor nos agrupa, también se puede entender, para que tú des testimonio. Imagínese si usted fuera un discípulo, hagamos esta dinámica, y yo también la voy a hacer. Si estuviéramos en aquella época, usted tiene manifestaciones de poder del Señor en su vida. Es decir, que usted ore y sane a alguien, que usted eh, pida y se le conceda, que usted, no sé, sienta al Espíritu, que usted gane batallas espirituales. ¿Eso le sucede a usted? Si no le sucede, imagínese que usted fuera Pedro y a Pedro no le suceda eso. ¿Qué credibilidad va a tener? Ninguna, ¿sí? Entonces la realidad, pues aunque cueste decirle y aunque duela y moleste, es que cuando tú no ves en un maestro, cuando tú no ves en una persona que te enseña el producto de lo que te está enseñando, tú no le crees. La gente cuando te ve a ti y no ve el resultado de tu fe, no te cree. Por eso tú invitas y no vienen. ¿Sí me hago entender? Porque dicen, ¿pero qué? O sea, ¿qué tiene? Porque olvídese que la gente, todos estamos según lo que nos convenga. Y si tú tienes algo que a mí me conviene también tener, yo me voy a pegar. La gente se te va a pegar, ¿sí? Entonces, cuando no hay poder del Señor en una iglesia, en una congregación, es como que pierde credibilidad, ¿sí? No tiene fuerza, no tiene ganchos para atraer. El asunto es que ¿quiénes son los de las redes? Nosotros, ¿sí? Usted. Y por eso he venido hablando de estos temas, para que usted le diga, Señor, realmente hay áreas de mi vida que yo no te he visto y te quiero ver. Y necesito que tú te muevas en esto. Dime qué falta, qué me hace falta. ¿Sí? Es un buen método. ¿Qué? Porque usted está recibiendo enseñanzas a cada rato, entonces usted va perfeccionando. Entonces, en una predicación, haga de cuenta que le hablaron, no sé, de la confianza, no estoy confiando. Entonces, usted empieza a pulir, a pulirse. Me falta confiar y empieza uno
a exigirse a sí mismo, ¿sí? Con esa misma capacidad que te dio el Señor para aceptar o para rechazar su palabra. Y así va funcionando el poder que opera en una congregación o en una iglesia, ¿sí? Porque no se supone que el Evangelio sea carga para ti, ¿sí? O sea, cuando yo le hablo a usted y usted no tiene fe, de pronto yo le hablo y usted dice, no, es que muy difícil, que ve cómo habla, ve cómo la pone, se le complica, ¿verdad? De pronto alguno sienta eso, pero el que tiene fe y yo le hablo de esa manera, se impulsa, se entusiasma, porque el Evangelio no es para que sea carga para ti. El Evangelio es para ayuda a tu vida, para que mejore, para que lo que antes has hecho mal ya no lo hagas. Que requiere una disciplina, sí, requiere un aprendizaje, sí, pero al final es, mira, esto que antes no lo podías hacer bien, te lo voy a enseñar a hacer de la manera que en la que vas a poder ver al Señor, la manifestación de su poder. Entonces dígame si no es una ayuda. Que esta cosa se responde sola cuando tú te das cuenta de que si estás aquí es porque antes no pudiste solo, también se puede entender, ¿sí? Que si te tocó ir a buscar al Señor es porque a ver si de pronto la alternativa te funcionaba. Entonces yo te digo, sí te va a funcionar, siempre y cuando tú tengas fe y entiendas que esto es para vida. La palabra que el Señor te da es para vida, para que florezca. Lo que estaba seco florezca en tu vida, ¿sí? Lo que era un problema en familias, por ejemplo, ¿sí? Lo que antes era una dificultad, que el Señor se manifieste. Lo mismo que pasaba con el paralítico, con cualquiera que el Señor hiciera un milagro. Entonces son soluciones. Y ante las soluciones la gente no presta atención. Entonces, ¿a qué le vas a prestar atención? Te puedo preguntar yo. ¿Cuándo? ¿Para criticar? ¿Para murmurar? Ahí sí la gente está, ¿sí? ¿Qué te deja todo eso? Nada. Para peleas, para discusiones, ahí sí la gente está. Pero tú al final lo que necesitas es ver soluciones, ¿sí? Y que la gente vea soluciones en ti, porque tú le hablas a quienes te rodean de lo que tienes. Mira, esto es tan tenaz que la gente, pues en un principio, claro, la gente mira y dice, a ver cuál es el Dios que tienen, y aparentemente tú estás presentando a Dios. Pero sí, pero eso tiene o sea, esto no es así del todo, porque si nosotros presentáramos a Dios, pues imagínense qué vergüenza, ¿sí? Presentar eso tampoco. Realmente lo que tú presentas es lo que es tu fe, lo que eres tú delante de Dios. Eso es lo que tú presentas. Y si tú tienes poco de Dios, no es porque Dios sea poco, porque tú tienes poca fe o no has podido relacionarte con Él, no has querido relacionarte con Él, ¿sí? Entonces ya cuando la responsabilidad te cae a ti, tú dices, necesito saberme relacionar con el Señor, yo necesito conocerlo, quiero que su poder se mueva, dejo ya las tonterías, presto atención, tomo lo que me sirve, porque al final, así como al paralítico, lo que importa es que estaba caminando, ¿sí? Y lo que para los fariseos era una cosa digna de criticar o de rechazar, ¿sí? Para el paralítico era la solución. Y eso es el Evangelio para los que creemos al Señor y para quienes nos ha sido útil, ¿sí? Para nosotros, los que hemos tenido la bendición de verle la utilidad al Evangelio, es la solución. A ver si a mí me mueven de lo que yo ya tengo garantizado que es lo que a mí me conduce en bienestar. No, la gente que se deja mover, me refiero, la persona que está tratando de creer y viene la gente del mundo y lo lleva, es porque no alcanzaron a ver, ¿sí? Porque si hubieran alcanzado a ver,
pues evidencian el poder, pero tú necesitas que se lleve a cabo esto. Por eso les enseñaba. La experiencia de Abraham era la experiencia de Abraham. Y por más que Lot la había visto, no era la suya. Por eso él no tenía de dónde agarrarse para decir, ¿sabes qué? No necesito la mejor parte. Yo necesito la aprobación del Señor. Yo necesito es que el Señor me ayude porque ya yo lo he visto. No necesito la tierra más fértil. Necesito que esté el Señor, porque Él es la garantía de los resultados en mi vida. ¿Sí? Entonces mire que se vuelve inamovible quien ha logrado llegar a este conocimiento de Dios, que no es teórico, es práctico. ¿Sí? Para que tus altibajos, yo sé que todos tenemos altibajos, pero le hablo a la gente que es como que voy, tengo el impulso, estoy luchando por acercarme al Señor ahí, y voy a la iglesia y luego no voy y no puedo y a veces sí puedo. Este tipo de gente le estoy hablando. Te falta conocerlo. El día que tú lo conozcas al Señor, que veas su poder, tú mismo te convences, porque ya te ha funcionado. ¿Sí? Entonces, si no lo has visto, lo que te corresponde es pedirle. ¿Sí? Es decirle, Señor, yo quiero ver el poder. Lo que te corresponde es mandar a callarte a ti mismo, decir, en vez de estar pensando en cualquier cosa, en vez de estarme distrayendo, voy a prestar atención a tu palabra, Señor, que esa semilla entre, yo quiero que opere en mi vida y voy a empezar a verte. ¿Sí? Es la diferencia entre el paralítico o los que le creían al Señor, ¿sí? O los que creían el Evangelio, porque el Señor Jesús ya no estaba. Valga aclarar eso, ¿no? Es importante. Pero creían en el poder de su palabra. ¿Sí? Y si a ti te falta poder, de pronto te está faltando creer en su palabra. Te falta atesorarla, tenerla presente, ¿sí? Porque cada uno tiene sus debilidades, ¿sí? Cada uno tiene sus situaciones en las que necesita la manifestación, todos, ¿sí? Y estas circunstancias, cuando tú tienes fe, son las que más te acercan al Señor. Estas circunstancias, tu situación, tu enfermedad, tu dificultad, tu, no sé, lo que estés viviendo, es lo que debería acercarte al Señor. Y peor aún todavía, es donde vas a ver el poder del Señor. Si yo tengo 3 dificultades y tú tienes una dificultad y el Señor se va a manifestar en las dificultades de todos, ¿quién va a ver más el poder del Señor? ¿Tú o yo? Yo que tengo 3. Es decir, lo voy a ver 3 veces actuando en mi vida. ¿Sí? Si tú miraras tu situación así y le expusieras al Señor así, pues sería más fácil para Él manifestarse en tu vida. En vez de estarse uno quejando, en vez de estarse uno dando apapachos a uno mismo, diciéndose que tranquilo, que claro, que usted que cansado, que qué duro que le toca, sintiéndose víctima, porque eso no te sirve para nada, ¿sí? Lo único que nos queda es anhelar y desear ver la manifestación del Señor, ¿sí? Porque este hombre, el paralítico, representa eso. ¿Sí? Cuando hay una necesidad y a ti te van a dar una solución, no importa de dónde venga. No importa de dónde venga la ayuda, siempre y cuando te solucione. ¿Sí? Entonces, este señor paralítico representa la humanidad. ¿Sí? Y que la humanidad debería simplemente recibir y no rechazar. ¿Sí? Porque requiere los beneficios de Dios. La humanidad requiere los beneficios de Dios. No es difícil notarlo, ¿no? Así como tampoco es difícil notar que tú los requieres. ¿O no?
¿O hay alguien aquí que diga, no, yo no necesito que el Señor me haga beneficios? No creo. Entonces deje de quejarse, deje de murmurar, deje de hablar mal, deje de rechazar lo que oye y recíbalo. Porque no importa de dónde venga la solución, sí va a ser la solución para tu vida. ¿Sí? Por eso es que al ser humano lo único que le corresponde es creer. Ahí está, este es el dilema. Porque la salvación es para todo aquel que cree, no hay otro requisito. No es para los excelentes, ni para los disciplinados, ni para los que son moralmente bien, no, al contrario. ¿Sí? Entonces, reciba la palabra con humildad, reconociendo que requieres los beneficios del Señor. Recibe al siervo de Dios que te colocó, reconociendo que tú lo que necesitas es ver los beneficios de Dios. Tú no necesitas tener la razón. Necesitamos las soluciones. Y por eso es que la palabra dice que mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga, porque es que sí, porque si no, ¿quién puede? ¿Sí? Por eso le digo que cuando uno habla estos temas, la persona que tiene fe se liviana. Es como que sí, sí, Señor. Estoy trabajando demasiado, estoy, estoy batallando mucho con mi pensamiento, con mis ideas. No, suelte, créale al Señor, relájese, que Él tiene el poder. Por eso es que se debería facilitar. La persona que cuando se le predica esto se endurece y dice, no, es que muy difícil la pone, eso es porque no ven con fe, ¿sí? Y esta es la manera, mire, así como le estoy hablando, tal vez hasta más duro, era la manera como hablaba Pedro en este momento, ¿no? Sí, el que ustedes rechazaron, en nombre de él estoy haciendo esto. Ah, ¿y qué estoy haciendo? Este que estaba paralítico está sanado. Y no solamente está sanado, sino que ha recibido la salvación. ¿No les gusta? Lo siento mucho. Pero el hecho está ahí presente delante de todos ustedes. Más o menos, si no me cree, léala, lo que estamos leyendo, lea el contexto, a ver si no es esa la manera en cómo Pedro se presenta. ¿Sí? Entonces, mire, a veces es fácil identificar la necesidad de uno. Uno dice, no, yo necesito solución en este tema. A veces no es tan sencillo. Por ejemplo, para el paralítico era fácil identificar. Soy paralítico, no puedo caminar, necesito soluciones. A veces, eh, usted sabe que cada quien tiene necesidades diversas, distintas, y a veces no es tan fácil, ¿no? Pero si usted explora, analiza o toma la palabra, por eso dice examinarlo todo a la luz de la palabra, de pronto te das cuenta y dices, yo he tenido dureza, por ejemplo, yo he tenido esto y no me había dado cuenta. Yo que estoy sirviendo tengo incredulidad y no me había dado cuenta. Y usted necesita que el Señor le muestre y le hable. Ve, yo no me había dado cuenta que tengo rebeldía aquí. No lo había notado. Por eso le digo, esto es, a veces es más fácil o más difícil, pero en todo caso, usted necesita abrir esas puertas que están bloqueando su paso, ¿sí? Para avanzar, para mirar al Señor, conocerlo más, profundizar en la relación, que usted pueda luego hablar y decir, yo tengo la certeza, es que no necesito que nadie me diga, no necesito convencer a nadie, es mi realidad, el Señor es mi realidad, ¿sí? Y lo veo todos los días. Mire que este paralítico estaba por aquí pidiendo limosna, porque como era falta de oportunidades, él iba hacia lo mínimo, ¿sí? Y salió pues con una cosa, con la solución grande que él nos esperaba. Entonces también otro tema, usted viene acá y es como, a ver, qué poquito saca, no, ¿sí?
O sea, créale al Señor. O sea, yo le estoy hablando para que usted abra la expectativa que tienen en el Señor. No, yo ya no creo que yo no creo que este problema se solucione en mi familia. Ya he batallado mucho con eso. Abra la expectativa. Hasta a mí me corresponde. A veces uno dice, no, esto ya está más hablado, decimos a veces nosotros. No, ese tema ya dejémoslo ahí porque no, abrir la expectativa. Porque es el Señor actuando en tu vida. Si fueras tú, sí, dejemos ahí, como dicen, apague y vámonos, pero es el Señor, ¿sí? Que está guiando, que está dirigiendo. Vamos a orar.